¿Y cómo están, gente? Bienvenidos al capítulo número 2 de Hablando con un Monstruo, traído gracias a Roxa Shadow. Ya saben, todos sus links respectivos están en la descripción de este video, como siempre. Y bueno, esta vez no me enredo más con cosas al azar que decir y vayamos directo con el fanfic. Capítulo 2. Revelaciones. Texto del capítulo. Gohan, el aire silbó cuando su puño partió el aire. La expresión de Gohan era de puro enfoque mientras seguía el golpe con una patada directa dirigida hacia el abdomen de su oponente imaginario. Retrayendo la pierna, golpeó con una patada giratoria diseñada para conectarse con la mandíbula del objetivo si hubiera habido una frente a él. Llevaba el ki de lucha característico de su padre. Usarlo lo hizo sentir como su padre, un héroe, un guerrero poderoso y fuerte que podía superar cualquier obstáculo. Si tan solo eso fuera cierto. El polvo se levantó cuando bajó abruptamente su postura, realizando una maniobra de barrido con una pierna que sirvió para hacer tropezar a su adversario de oxígeno. Usando el mismo impulso que había construido con su barrido, se lanzó hacia adelante liderando con su lado izquierdo, conduciendo su. Gohan hizo una pausa mientras hacía esto, su cuerpo se puso rígido al darse cuenta de lo que había hecho de nuevo. El hombre flotaba en el cielo, con el hombro izquierdo extendido para dar un puñetazo destinado a ser lanzado con un brazo que ya no estaba allí. «Maldita sea», maldijo el joven Saiyajin mientras retiraba el brazo y regresaba al suelo solo unos centímetros más abajo. Había elegido un páramo estéril con poca sombra o agua para sus campos de entrenamiento. El desierto seco y polvoriento se extendía hasta donde alcanzaba la vista mientras levantaba el antebrazo para secarse el sudor que se acumulaba en la frente. Hizo una mueca cuando accidentalmente tiró del vendaje que envolvía su cabeza. Sabía que aún no se había curado por completo, pero eso no cambiaba el hecho de que necesitaba volver a enseñarse a sí mismo cómo luchar casi desde cero. Gohan estaba aprendiendo de primera mano que intentar compensar la pérdida de una extremidad no era tarea fácil. Estaba luchando contra años de memoria muscular con cada golpe. Cada uno de sus movimientos se sintió lento cuando se vio obligado a planificar y trazar cada movimiento para compensar el nuevo estilo. Un suspiro escapó de sus labios cuando su cabeza cayó. «Esto no tiene sentido», dijo el hombre mientras se llevaba la mano restante a la frente y se quitaba el último de los vendajes. El corte que había sufrido allí no estaba completamente curado, pero pensó que un trapo empapado de sudor no sería bueno para un corte curativo de todos modos. Se sentía más fuerte que nunca. Su biología Saiyajin se aseguró de eso. Vegeta siempre había dicho que un Saiyajin siempre se vuelve más fuerte después de regresar del borde de la muerte. Mirando hacia abajo a donde había estado su brazo, estaba claro para él que definitivamente había estado al borde esta vez. A pesar de este nuevo poder, Gohan nunca se había sentido más débil. Había luchado contra los androides docenas de veces durante la última década, casi murió más veces de las que podía contar, pero nunca antes su pérdida había sido tan costosa. No tengo ninguna oportunidad contra ellos ahora. Gohan sabía que era cierto. Todo el poder del mundo no lo ayudaría si no pudiera dominar su estilo de lucha. Sin mencionar que ya había estado peleando una batalla desigual antes de su derrota, esto era solo el clavo en el ataúd en sus ojos. Los dedos del Saiyajin se curvaron en un puño mientras apretaba los dientes. Sus ojos estudiaron el lugar donde había estado su brazo, su mente volvió a la pelea inmediatamente antes de que hubiera sido herido tan gravemente. Empujándose a sí mismo hasta sus límites absolutos, finalmente obteniendo la ventaja sobre 17 solo para que 18 interviniera e inclinara rápidamente las probabilidades a su favor nuevamente. Trunks saltó a la pelea solo para ser tratado como el niño que es, y quedó tan indefenso que se vio obligado a intervenir o sacrificar otra vida a los androides. Había sido llevado a la defensa una vez más, una dinámica que conocía muy bien, ya que se vio obligado a esconderse y esperar que no lo encontraran. Agarrando a Trunks contra su pecho mientras esperaba su destino, todavía podía sentir los restos de impotencia en la boca de su estómago mientras estaba sentado besando a cualquier dios que estuviera mirando para que no lo encontraran. Y luego la gran revelación cuando los androides decidieron arrasar con todo en el área con tanto poder que había sido todo lo que podía hacer para mantener a Trunks en una sola pieza. No había podido darse la misma cortesía a sí mismo. Pensando en el momento en que decidió salvar a Trunks sobre su propio brazo, sabía que si el escenario se había desarrollado por segunda vez, tomaría la misma decisión, pero eso no significaba que no estuviera enojado por eso.
Finalmente, la ira del Saiyajin alcanzó su punto de ruptura cuando echó la cabeza hacia atrás en un rugido primitivo. Su cuerpo se envolvió en llamas doradas mientras su cabello se erizaba, adoptando el aspecto característico del Super Saiyajin, la leyenda de su herencia. ¿Alguna leyenda? Gohan pensó con desdén mientras sentía que alcanzaba la cima de su poder. El suelo debajo de él retumbó cuando alcanzó la cúspide de su fuerza, piedras sueltas y polvo se alejaron violentamente de él en respuesta a su aura abrumadora. Mirando su mano rodeada de llamas doradas, sus labios fruncieron el ceño. No es suficiente. Sus labios se abrieron cuando un segundo rugido furioso explotó de sus pulmones. En un movimiento más rápido de lo que el ojo humano podía ver, su puño se estrelló contra el suelo debajo de él. La Tierra respondió con un cráter más largo que la longitud de un autobús urbano, mientras el Super Saiyajin estaba parado en su centro, jadeando por el esfuerzo de energía. La frustración que venía con ser tan fuerte y sin embargo tan débil era abrumadora. Un Super Saiyajin, una leyenda que aparentemente generaciones de su gente anhelaban, se había reducido a un par de juegos periódicos de adolescentes. Gohan sabía que él era el defensor más fuerte que la Tierra tenía para ofrecer, la única fuerza que podía esperar enfrentarse a los androides. Él era el salvador de la Tierra, muchas de las personas restantes de la Tierra lo reconocían como tal, pero no era nada frente a un mal tan abrumador. Gohan sabía que este hecho era cierto. Había pasado años desafiando a los androides con poco que mostrar más que una larga lista de cicatrices y un brazo perdido. Había llegado al punto de que cuando se enfrentó a los androides que ya no buscaba ganar, simplemente hizo todo lo posible para detenerse el mayor tiempo posible para que los pocos supervivientes que lograron salir de su ataque inicial tuvieran alguna oportunidad de escapar. Un lento suspiro escapó de los labios del hombre mientras dejaba que el aura a su alrededor se extinguiera, su cabello volvía a su típica tez de onix. Lentamente se colocó en una posición sentada, con el ceño fruncido mientras buscaba en los recovecos de su mente alguna solución a esta pesadilla que había estado viviendo durante tanto tiempo. Odiaba la realidad de su situación. Él lo era todo lo que quedaba de los amigos de su padre, los defensores originales de la Tierra. Era más fuerte de lo que cualquiera de ellos había sido y, sin embargo, todavía demasiado débil para marcar la diferencia. Quería ponerle fin, quería más que nada detener a los androides. Incluso si le costó la vida, ese fue un sacrificio que Gohan estaba dispuesto a hacer. Si eso significaba paz para el mundo, el hombre tomaría esa decisión en un instante. Pero ese era el problema, no podía hacer ese sacrificio, o al menos, no todavía. Gohan sabía que si lo arriesgaba todo, si lo superaba todo y renunciaba a cualquier pensamiento de autoconservación, no había garantía de que sus esfuerzos dieran frutos. ¿Y si fallaba? ¿Y entonces qué? Entonces la gente de la Tierra realmente está condenada. Pensó para sí mismo. Si perdía, si su llama finalmente se extinguía, sabía que significaría el final para todos. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros, era un peso al que se había acostumbrado durante los muchos años de carnicería y dolor. A pesar de este hecho, no hizo que el peso fuera menos pesado. Gohan. La cabeza del Saiyajin se levantó cuando escuchó su nombre. Escaneando el aire sobre él, su mirada se posó en un rostro familiar. Sonriendo, respondió: «Hola Trunks, ¿cómo te va?» El niño jadeaba furiosamente con sudor corriendo por un lado de su cara. Estaba claro para Gohan que el chico se había esforzado para llegar aquí. Sentí que tu poder estallaba y asumí que eran los androides. ¿Estás bien? La cabeza del adolescente se movió furiosamente de izquierda a derecha mientras su mirada seria buscaba amenazas potenciales. Su ropa era simple, una camiseta de manga larga con algunos pantalones de chándal y zapatillas de deporte, claramente la ropa que había estado usando justo antes de sentir que la energía de Gohan estallaba. Riendo, Gohan negó con la cabeza: «Niño de falsa alarma. Solo estaba probando mi poder. ¿Sabías que los Saiyajin se vuelven más fuertes cada vez que regresan del borde de la muerte?» El comportamiento serio de Trunks cayó mientras Gohan hablaba, su rostro adoptó una mirada de asombro mientras asimilaba la nueva información. ¿En serio? De verdad. Soy mucho más fuerte de lo que era cuando nos enfrentamos a los androides la última vez. Incluso estoy dispuesto a apostar que tú también te volviste más fuerte. Gohan puso una sonrisa confiada para el niño, flexionando su único brazo de una manera exagerada. La sonrisa que se extendió lentamente por el rostro del niño hizo que su acto valiera la pena. Eso es increíble.
Trunks gritó mientras bajaba lentamente hasta que estuvo de pie junto a Gohan. ¿Crees que serás lo suficientemente fuerte como para finalmente detener a los androides la próxima vez que ataquen? Gohan sintió que su sonrisa vacilaba. Todo es posible con suficiente entrenamiento, chico, dijo, tratando de mantener su actitud optimista. El niño merecía tener algo que esperar. Si esa esperanza era él, que así sea. Está bien. Los rasgos faciales del adolescente se tensaron mientras adoptaba una expresión seria una vez más. Entonces hagamos un poco de entrenamiento. Estoy listo para ser lo suficientemente fuerte como para detener a estos monstruos. Gohan sonrió. Incluso si no tenía la fuerza, ciertamente tenía el corazón. Poniéndose de pie, Gohan se sacudió la suciedad de sus pantalones. Eso suena como una excelente idea, Trunks. Adoptando su postura de lucha modificada, liderando con su único brazo bueno, se preparó para la pelea que se avecinaba. 20 minutos después, Trunks estaba boca arriba respirando con dificultad mientras Gohan se paraba sobre él, con una mano en la cadera mientras le sonreía al niño. Tenía razón. Repicó mientras Trunks se secaba el sudor de la frente. Definitivamente has crecido en fuerza desde la última vez que entrenamos. La emoción del chico fue inmediata. ¿En serio?, dijo poniéndose de pie de un salto. ¿Crees que estamos listos para enfrentarnos a los androides finalmente? La sonrisa de Gohan cayó mientras observaba la emoción del niño. Se dio cuenta de que Trunks quería más que nada detener a los androides, ser el cambio que el mundo necesitaba tan desesperadamente. Siempre fue difícil decepcionarlo cuando se ponía así. No lo creo. Al menos no todavía. Gohan formó una sonrisa comprensiva. Pronto, con suerte. Una vez que te conviertas en un Super Saiyan, estoy seguro de que estaremos listos. La emoción de Trunks se convirtió rápidamente en incertidumbre. El niño había estado luchando por lograr la transformación desde hace algún tiempo. Se había acercado, tan cerca que Gohan se había adelantado en algunos intentos, pero por una razón u otra, parecía que no podía atravesar la pared, que era el legendario Super Saiyan. No tiene el impulso adecuado, necesita sentir la rabia de la pérdida, de perder algo más precioso para él que cualquier otra cosa. Gohan pensó para sí mismo mientras sonreía. ¿Vamos a intentarlo de nuevo, sí? Quiero ver si tal vez este aumento de poder fue suficiente para empujarte al borde de un Super Saiyan. En realidad, no pensó que este intento terminaría de manera diferente a la última docena de veces. Simplemente no quería que el niño perdiera la esperanza. Por lo que Gohan podía decir, la mayor fortaleza del chico era su esperanza, y no quería hacer nada que pudiera debilitarla. Trunks frunció el ceño mientras sus hombros se desplomaban. Gohan, no creo que lo vaya a conseguir. Ya lo he intentado tantas veces y... Tonterías. Gohan exclamó mientras colocaba una mano sobre el hombro del niño. Sé que puedes transformarte porque yo puedo. Tú y yo somos Alpha Saiyans. Somos iguales el uno al otro, y por eso sé que puedes hacerlo. Gohan observó cómo los ojos del chico se iluminaban por el comentario. La determinación lentamente los inundaba. Gohan sonrió. Bien, necesita creer en sí mismo, necesita creer que puede marcar la diferencia, solo necesita un empujón final. Baules. Gohan se agachó para estar a la altura de los ojos del niño. Creo en ti. Creo que puedes convertirte en un Super Saiyajin si te esfuerzas lo suficiente. Hubo un brillo en los ojos del adolescente cuando su ceño se frunció en una expresión determinada. Correcto. Anunció mientras extendía su postura y curvaba los dedos en puños. Gohan podía sentir que el poder del chico se elevaba a su cenit mientras adoptaba una mirada enojada. Su rostro estaba tan lleno de frustración y determinación que Gohan podía sentir los más breves destellos de lo que debería ser el poder de un Super Saiyajin. El Saiyajin mayor se aseguró de poner una cara tranquilizadora. Se aseguró de no revelar que ya sabía que el adolescente iba a fallar. Eso es todo, Trunks. Recuerda lo que te dije. Imagina todas las vidas que se han llevado los androides. Imagina a tu madre a merced de los androides. Imagina que si no das un paso adelante aquí mismo, ahora mismo y te conviertes en un Super Saiyan, entonces todos los que conoces y amas van a morir. Era una realidad difícil de forzar a un niño de 14 años, pero era la realidad a la que se enfrentaban, y una que Gohan sabía que necesitaba escuchar. Gohan observó cómo el cabello de Trunks comenzaba a erizarse, asemejándose a la estética típica de un Super Saiyajin. Había destellos dorados que comenzaban a aparecer dentro de su aura blanca, amenazando con ascender al niño a un estado que nunca antes había podido alcanzar. Incluso con todo esto, Gohan sabía que no debía hacerse ilusiones.
Unos segundos más tarde, las piernas del adolescente se dieron cuando cayó al suelo, su respiración se dificultó mientras sus dedos se clavaban en la tierra. «Maldita sea», gritó el adolescente mientras levantaba un puño y lo golpeaba contra la tierra. Gohan se puso en cuclillas frente al niño, con una sonrisa tranquilizadora en su rostro. «No te preocupes, Trunks, pude ver que estabas más cerca que nunca con ese intento. No pierdas la esperanza. Te convertirás en un Super Saiyajin pronto». Una sonrisa insegura brilló en los rasgos del chico antes de volver a su jadeo áspero y exhausto. Al notar la fatiga del adolescente, el Saiyajin mayor dijo: «¿Qué tal si nos tomamos un descanso, eh? Conozco un lugar donde el viento golpea justo y hay mucha sombra para salir de este sol ardiente». Trunks sonrió: «Sí, jadeo, creo que es una buena idea». 10 minutos después, los dos de Saiyajin yacían boca abajo mientras miraban las nubes que pasaban pacíficamente. La ubicación proporcionaba una vista impresionante de South City, pero en este momento Gohan no estaba tratando de cuidar una ciudad, en este momento estaba mirando las nubes. El Saiyajin mayor disfrutaba viendo las nubes, siempre parecían trozos flotantes de algodón de azúcar nadando a través del vasto azul que era la atmósfera de la Tierra. Incluso si sabía que no eran más que partículas de agua condensadas en niebla, eso no impidió que su imaginación fingiera que estaban hechas de algodón de azúcar. Había sido una idea que tuvo de niño y que nunca dejaría ir. Le gustaba fingir que eran algodón de azúcar. «A veces soy un niño», se rió para sí mismo mientras dejaba que sus ojos se cerraran, decidiendo dedicar su atención a la sensación de la brisa fresca bailando sobre su piel. Los dos estaban acostados en una de las muchas formaciones rocosas naturales que los rodeaban. Las torres de forma irregular de piedras apiladas proporcionaban un agradable lugar de sombra que los dos Saiyajin habían estado ansiosos por aprovechar. El viento que soplaba a través de las numerosas estructuras rocosas creaba una agradable melodía natural que Gohan disfrutaba escuchando. «Oye, Gohan». Un ojo se abrió. «Sí, Trunks. ¿De verdad crees que soy como tú?» «Por supuesto, chico. Tú y yo somos mitad Saiyajin. Tu padre era tan Saiyajin como el mío». Trunks sonrió. «¿Lo crees?». Gohan dejó que su ojo se cerrara, una sonrisa fácil descansando en sus labios. «Lo sé tan chico. En todo caso, tu padre era aún más Saiyajin que el mío. Me alegro. Espero ser como eras cuando eras niño». La sonrisa de Gohan se marchitó. Por mucho que le doliera admitirlo, Trunks no era como había sido cuando era niño. Gohan recordó cómo cuando era niño tenía estos breves estallidos de pura rabia que le otorgaban breves momentos de poder abrumador. El Saiyajin mayor reflexionó sobre el momento en que se había enfrentado a Freezer, cuando su ira se apoderó de su joven mente y su cuerpo se movió por sí solo. Cegado por la furia, recordó haber atacado al tirano, clavando puño tras puño en su esternón antes de arrojar al monstruo al suelo con una increíble explosión de ki que sacudió el planeta con su fuerza. Nadie había podido hacerle eso al tirano antes de ese momento. Y, sin embargo, de alguna manera había podido. El destello de poder se había ido un momento después, pero había sido suficiente para que sus amigos compraran preciosos segundos en su esfuerzo por detenerse hasta que llegara su padre. Gohan había esperado secretamente que Trunks reflejara este poder. Había sido una apuesta de su parte, y el principal razonamiento de por qué había traído a Trunks en su batalla anterior contra los androides. Esperaba que la rabia que había experimentado cuando era niño fuera indicativa de ser un mestizo, que Trunks de repente se volvería lo suficientemente fuerte como para mantener a raya a uno de los androides durante el tiempo suficiente para que él despachara al otro. Gohan no tardó mucho en descubrir que se había equivocado. Su apuesta había fracasado y, como resultado, las consecuencias de su apuesta casi le costaron la vida a él y al niño. Había sido difícil enfrentarse a Bulma después del incidente. Gohan no podía entender por qué Trunks no tenía los mismos destellos de poder que tenía, o más bien, que había tenido cuando era niño. Desde que aparecieron los androides, esa rabia se había desvanecido repentinamente. La última vez que lo había sentido, la última vez que lo había ayudado en su lucha, había sido el mismo día en que todos sus amigos habían muerto. Todavía podía recordar el evento como si hubiera sucedido ayer. Recordó haber visto a Krillin, Tien, Yamcha y Choitsu siendo cortados con solo un simple movimiento de muñeca. Cuando sus cuerpos tocaron el suelo, fue surrealista. El mundo no se había sentido real, como un mal sueño, como una pesadilla. Gohan recordó que su cuerpo se entumeció en ese momento, las sensaciones huyeron de su cuerpo cuando comenzó a interpretar realmente lo que estaba pasando.
Sus amigos, las personas que habían crecido con él, lo habían criado, estaban muriendo ahora. Recordó temblar de miedo, incapaz de moverse, y mucho menos de luchar mientras Piccolo y Vegeta hacían todo lo posible contra las viles criaturas. Vegeta fue el primero en caer entre los dos, no porque fuera el más débil, sino porque lo habían tomado más en serio como Super Saiyan. Entonces solo quedaban Piccolo y Gohan. Gohan recordó haber sido sacado de su estupor por una violenta bofetada de 17 en la mejilla. La fuerza del golpe había sido suficiente para enviar al niño al suelo, atravesando un edificio de 2 pisos como si estuviera hecho de papel. Gohan pensó que el androide había esperado que matara basándose en la expresión de sorpresa en su rostro cuando se levantó lentamente y finalmente se preparó para una pelea. Pero ya era demasiado tarde. Por encima del hombro de 17, Gohan podía ver cómo se desarrollaba la pelea entre 18 y Piccolo. El Namekiano, para su crédito, siempre había sido un luchador inteligente, jugando con sus fortalezas y usando el poder de su oponente contra ellos. Así había sido como se las arregló para mantenerse al día con Vegeta durante la batalla, a pesar de ser mucho más débil en comparación. Pero no había mucho que se pudiera hacer contra un poder tan abrumador. Gohan recordó haber visto cómo la ola explosiva del demonio explotó desde la palma de su maestro, bañando completamente a la androide femenina en su energía destructiva. Por un momento, Gohan se emocionó. Había notado antes que los niveles de poder del androide eran indetectables, por lo que tuvo que usar sus ojos para determinar el resultado de la batalla. Recordó sonreír con orgullo a su maestro cuando el Namekiano finalmente obtuvo la ventaja sobre el androide. Luego, el brazo de 18 salió disparado de la ola directamente frente a Piccolo, agarrando el brazo del Namekiano con suficiente fuerza como para que Gohan pudiera escuchar el crujido audible de los huesos rompiéndose. La ola de energía se dispersó de inmediato. Levantando su otra mano hacia el pecho de Piccolo, Gohan observó como una ola de energía 2 veces más grande que la de Piccolo envolvía al Namekiano. Gohan recordó haber visto cómo se disipaba el humo y ver que la única pieza que quedaba de su maestro era el antebrazo con el que 18 había mantenido al Namekiano en su lugar. Ese había sido el punto de quiebre para Gohan. Con la muerte de Piccolo, cimentó la muerte del resto de sus amigos cuando las Dragon Balls se convirtieron en poco más que pisapapeles. Recordó que su mundo se volvió blanco cuando su rabia se apoderó de sus sentidos. Cuando finalmente regresó, estaba parado sobre un 17 de aspecto maltrecho en un enorme cráter con 18 a solo unos metros de distancia, luciendo molesto y maltratado también. Por lo que Gohan podía decir, había sido lo más cerca que había estado de derrotar a los androides. Y la última vez que sintió esa rabia suya lo empujó más allá de sus límites. «Oye Gohan». La voz de Trunks sacó al joven de su trance mientras parpadeaba. Girando la cabeza, respondió, «Sí, Trunks». «¿Por qué no puedo transformarme?». Era una pregunta que hacía a menudo. La respuesta fue realmente simple. Nunca había tenido mucho para empezar al nacer en una pesadilla así. Nunca había podido desarrollar los apegos que Gohan había podido hacer cuando era niño. La única persona importante en su vida era su madre, bueno, y el propio Gohan. Sin nada más que perder, esa rabia nunca se convertiría en lo que tenía que ser para que finalmente llegara al límite. Solo necesitas la motivación adecuada, todo Trunks. Gohan finalmente respondió. Para mí es simple. Solo pienso en Krillin o Piccolo, en cómo fueron masacrados por los androides. Es como una presa que se hincha con agua justo antes de que se rompa. En ese momento, Gohan sintió que el suelo debajo de él retumbaba cuando un enorme estruendo resonó a través de sus tímpanos. El de Misa y Yajin disparó a su hazaña cuando la vio. Ciudad del Sur, bajo ataque una vez más por los androides. Sus dientes se aprietan mientras observa otra erupción amarilla de energía que se apodera de varias cuadras de la ciudad. Otra vez no. Alguna vez se detienen. Trunks gritó con ira. No. Gohan pensó en respuesta. Nunca se detendrán a menos que se detengan. Necesitan ser detenidos. Esta pesadilla tiene que terminar. El puño de Gohan se apretó mientras dejaba que su poder surgiera. Gritando un breve grito de poder, las llamas doradas estallaron a su alrededor mientras la energía del Super Saiyajin irradiaba de él una vez más. Yo también voy. Gohan frunció el ceño mientras miraba hacia el de Misa y Yajin más joven. El niño era casi como un hermano pequeño para él. Y podía ver ese impulso, esa esperanza de alimentar su determinación de hacer todo lo posible para detener a estos monstruos.
No, Trunks, finalmente habló mientras otra erupción de energía retumbaba en las rocas que ocupaban. No estás listo. Algún día lo harás. Te lo prometo. Pero hasta ese momento solo me harás más vulnerable viniendo. Gohan. No puedo dejar que luches solo con tu herida. No hay forma de que puedas ganar con tu herida. La emoción detrás de las palabras del niño era más que evidente. Gohan pudo detectar un miedo genuino en las preocupaciones del adolescente. Él sonrió. Se sintió bien tener a alguien cuidando de él nuevamente. O, al menos, intentándolo. Muy bien, Trunks, tienes razón. Acabemos con estos monstruos juntos. La mirada de deleite que se extendió hizo casi imposible lo que tenía que hacer a continuación. Casi. Cuando el adolescente le dio la espalda a Gohan, sus ojos escaneando la ciudad en preparación para despegar tras los androides, Gohan levantó su única mano y le dio un corte preciso en la parte posterior de la cabeza. El efecto fue inmediato. Gohan observó cómo las rodillas de Trunks comenzaban a doblarse y lo atrapó antes de que pudiera golpear el suelo con demasiada fuerza. Bajando suavemente al niño al suelo por su camisa, dijo: «Lo siento, Trunks. Casi te matan la última vez. No puedo arriesgarme a eso de nuevo. No podría vivir conmigo mismo si algo te sucediera». Redirigiendo su atención de regreso a South City, vio como otra explosión sacudía una de las últimas piezas de civilización que quedaban. Le echó una última mirada a Trunks. El chico descansaba pacíficamente en la roca a su lado, antes de que su aura explotara hacia afuera y sus pies dejaran el suelo. El aire azotó a su alrededor mientras se movía hacia los gritos de abajo. La determinación de Gohan se endureció mientras volaba, su mente repasaba lo que iba a suceder, lo que tenía que suceder. No puedo seguir haciendo esto para siempre. Necesito terminarlo. De una forma u otra. Lo sabía desde hacía meses, incluso años. Sabía por qué Surabia, su verdadero poder, había elegido abandonarlo. O, al menos, eso creía que sí. Fue porque no podía luchar con todo lo que tenía. No podía esforzarse por romper sus límites porque si se equivocaba, si no jugaba a lo seguro, la Tierra perdería a su más poderoso y último defensor. Era por eso que en casi todas sus peleas, siempre reservaba una cuarta parte de su energía para escapar una vez que se había estancado el tiempo suficiente para que el resto de los sobrevivientes escaparan. Era por eso que había dejado de hacer amigos, había dejado de visitar al maestro Roshi y a Bulma, porque vivía aislado en su apartamento de una sola habitación en las afueras de un pequeño pueblo en el este. Fue porque sabía que si hacía amigos, si mantenía esas conexiones con Roshi, Bulma e incluso con su madre, los perdería como perdió a todos los demás. Fue porque sabía que al final si los androides los atacaban, no sería lo suficientemente fuerte como para detenerlos. Y tampoco era lo suficientemente fuerte como para perderlos. Fue ese miedo lo que lo motivó a ir a lo seguro, fue ese miedo lo que le impidió dar hasta el último pedacito de su fuerza. No podía dedicarse a la lucha, porque sentía que si lo hacía, podría dedicar todo lo que sabía a su desaparición. Pero ya no. Trunks había sido su única aceptación de su regla de aislamiento autoimpuesta, y la única razón por la que había comenzado a hablar con Bulma nuevamente. Trunks era el futuro, Trunks era su seguridad de que, incluso si fallaba, al menos había alguien que podía ocupar su lugar. Significa que finalmente puedo soltarme. Se dijo a sí mismo. Significa que finalmente puedo dedicar todo lo que tengo a destruir estos monstruos. Sabía que tenía que hacer esto ahora. Si esperaba más, solo sería cuestión de tiempo antes de que sufriera una lesión de la que no pudiera recuperarse, o arruinara su retirada y fuera derribado antes de que pudiera causar un daño sustancial. Este momento, ahora mismo, era la mejor oportunidad que tenía de vencer a los androides. Podía sentirlo, el impulso, la motivación para hacer todo y cualquier cosa que tuviera que hacer, para apagar la luz de sus ojos que tan despiadadamente tomaban de los demás. Y tal vez si finalmente me suelto, finalmente empuje todo al máximo, ese poder que una vez tuve volverá. La esperanza de Gohan de esa rabia que una vez había ejemplificado se hinchó en su pecho mientras volaba. Para él, solo se había detenido porque había dejado de intentarlo con todas sus fuerzas. Bueno, ciertamente planeaba probar con todo lo que tenía hoy. No había cantidad de entrenamiento que pudiera usar para prepararse, no había más técnicas que pudiera esperar estudiar, no le quedaba nada por hacer más que lanzarse al problema y esperar que fuera suficiente. De una forma u otra, hoy es el día en que termina mi lucha. Decidió por sí mismo al ver el contorno general de 17 de pie de espaldas a un edificio. Hagamos esto. Susurró en voz baja mientras avanzaba.
Android 18, Ciudad del Sur. A pesar del claro disfrute de su hermano, a 18 le resultaba difícil disfrutar de sus actividades. Su mente simplemente no estaba en eso hoy. Todavía estaba pensando en ese hombre. ¿Cómo se llamaba de nuevo? Hércules. Hércules Satán. 18 no pudo evitar pensar que el nombre era extraño de decir, aún más extraño para ella haberlo recordado. La rubia había decidido hacer de un auto aberrillado su asiento mientras levantaba las rodillas para apoyar los codos. Sus manos ahuecaron su rostro mientras miraba el asfalto roto y agrietado. Su conversación con el hombre ya había sido hace 20 minutos, y le molestaba que todavía no pudiera quitarse la conversación de la cabeza. Se había quitado su ropa vieja poco después del hecho. Vistiendo ropa cómoda como ella la llamaba, unas medias negras simples con una cómoda sudadera con capucha azul que cubría su torso. La risa de 17 comenzó a ponerla de los nervios mientras disparaba ráfaga tras ráfaga en la ciudad ya devastada. Se había posado en lo alto de una de las pocas estructuras que aún no habían sido niveladas por completo. Sus agudos ojos escudriñaron entre los escombros en busca de signos de vida antes de apagarlos rápidamente. Vamos, hermana, te estás perdiendo allí. Diviértete. Has estado tan deprimido desde nuestro último juego. 18 años puso los ojos en blanco ante la insistencia de su hermano de que le siguiera el juego. Por lo general, le encantaba matar gente, le quitaba el filo a la vida cotidiana. Pero en este momento no podía dejar de recordar la forma en que se había visto en el espejo antes. La primera palabra que pensé cuando me puse frente al espejo, era monstruo. Ella volvió a fruncir el ceño. Nunca antes se había considerado un monstruo. ¿Cómo podría ella? Ella solo estaba haciendo lo que era natural para cualquiera en el poder. Si tenías el poder, entonces tenías derecho a hacer con él lo que quisieras. Era simplemente la forma en que funcionaban las cosas en esta roca azul y verde. Entonces, ¿por qué hice eso hace un momento? 18 comenzó a quejarse para sí misma, cada vez más molesta por sus propias acciones. Lamentó haber perdonado al hombre durante todo el tiempo que lo había hecho. Si lo hubiera matado de inmediato como lo haría normalmente, no estaría lidiando con lo que sea que estas extrañas dudas estuvieran sugiriendo. No le gustaban. Quería que se fueran. Tal vez 17 tenga razón. Necesito relajarme. La cabeza de 18 se giró lentamente mientras escaneaba su entorno, buscando un objetivo en movimiento de cualquier tipo para que ella dejara salir algo de su frustración. Por el rabillo del ojo, captó un movimiento de una pila de escombros. Girando la cabeza para concentrarse en él ahora, pudo ver la mano temblorosa de un hombre que salía de la parte superior de una enorme pila de cemento y boca. Probablemente había sido insoportable para el hombre tener tanta presión contundente sobre su cuerpo. Imaginó que probablemente le había llevado una hora entera subir a la cima. Perfecto. Una sonrisa maliciosa dividió el rostro de la niña mientras levantaba su dedo índice y apuntaba el rayo hacia la forma que se elevaba lentamente del hombre. Por lo que podía ver, sus estimaciones habían sido correctas. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños y moretones, la sangre cubría su cabeza por una herida en la cabeza que aún goteaba. No podía imaginar el nivel de miedo y ansiedad que pasaba por su mente en este momento. No es tu amigo de suerte. Sin dudarlo un momento, el rayo dorado partió el aire y atravesó directamente la espalda del hombre. 18 observó con una sonrisa cómo el hombre gritaba de dolor justo antes de que un torrente de sangre llenara su boca. Hizo una pausa, mirando el programa mientras él comenzaba a toser violentamente por el pulmón perforado que le acababa de dar. Sin embargo, para su sorpresa, ver al hombre luchar por la vida no le trajo el nivel de satisfacción que esperaba. En cambio, descubrió que su sonrisa se convertía lentamente en un ceño fruncido. El hombre se estaba muriendo. Era una perspectiva con la que estaba muy familiarizada. Pero mientras estaba sentada sobre el capó de un coche de policía averiado, no pudo evitar pensar en los momentos justo antes de que Hércules exhalara su último aliento. La cantidad de agonía que debe haber sentido mientras procesaba el agujero 17 y forzaba su cuerpo, antes de expirar rápidamente. En este momento, esta cucaracha aleatoria, sin vida, débil, repugnante, estaba pasando exactamente por el mismo dolor que tenía Hércules. Sin decir otra palabra, 18 disparó un rayo de seguimiento desde su palma, lo que resultó en una explosión que envolvió por completo al extraño moribundo. Apartó los ojos de donde acababa de estar y optó por estudiar el asfalto una vez más. Oye, ahí tienes.
17 se animó, tomándose un momento para mirar brevemente por encima del hombro a su trabajo antes de volver a centrar su atención en disparar a los pocos supervivientes que quedaban que intentaban escabullirse bajo los escombros que solían ser la ciudad. Al igual que las cucarachas, 18 se dijo a sí misma con el mismo enfoque malicioso que siempre ejemplificó en estos asuntos. Pero las palabras se sintieron vacío para ella por alguna razón. Maldito sea ese viejo. La mujer suspiró mientras dejaba que su cabeza se adormeciera hacia atrás, gimiendo mientras lo hacía. No voy a llegar a ninguna parte con esto. Tal vez necesito la opinión de un extraño. Hola 17 exclamación de cierre. Sí, hermana. Respondió distraídamente mientras disparaba otra ráfaga a la ciudad. ¿Alguna vez has dudas? 18 luchó por encontrar la manera correcta de describir lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Eran dudas lo que estaba teniendo? ¿Dudas? Repitió mientras miraba por encima del hombro levantando una ceja hacia la chica. ¿Por qué tendría dudas? La única razón para dudar de algo es si algo malo podría pasarte por hacerlo. Nada más importa realmente, hermana. Pero, ¿y si hay consecuencias? ¿Y si son solo consecuencias que aún no podemos ver? 17 resopló. ¿Qué? ¿Crees que un tipo al azar va a aparecer y de repente nos detendrá? Ha pasado más de una década, hermana, nadie viene a detenernos. Tenemos rienda suelta para hacer lo que queramos. Se rió mientras señalaba con las dos manos, señalando a todos los que los rodeaban. Este es el sueño de todo hombre hecho realidad. Continuó. ¿Por qué tendrías dudas? Yo, 18 comenzó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. No lo sé. Leí algo que me hizo pensar lo contrario, mintió, fue algo estúpido, ignórame, suspiró con un gesto desdeñoso. Vamos, hermana, relájate. Ya nadie puede molestarnos. Somos los reyes de la... En ese momento, la figura de 17 salió disparada hacia la derecha cuando una bota azul marino familiar golpeó un lado de su cara. 18 levantó una ceja cuando vio a Rubio flotando en el cielo donde su hermano había estado una vez, su expresión era de pura determinación. Girando la cabeza, observó cómo 17 conducía a través de lo que predijo que alguna vez había sido un hospital. Incapaz de detener su impulso, escuchó mientras escupía obscenidad vulgar tras obscenidad vulgar mientras recorría cada piso del edificio. 18 luchó por contener la risa mientras veía a su hermano salir de la planta baja del edificio, con la camisa hecha jirones y apenas colgando de su torso. Finalmente no pudo evitarlo cuando se echó a reír, señalando con el dedo y exclamó: «Oh, Dios mío, acaba de abofetear tu mierda». Sin embargo, la expresión de 17 no era jovial mientras miraba en dirección al rubio, de lo que 18 solo se estaba dando cuenta ahora parecía estar perdiendo algo. Corrección, comenzó 17, su voz claramente tratando de reprimir la ira que yacía justo debajo de la superficie. Después de hoy, no tendremos a nadie que pueda molestarnos. 18 sonrió. De hecho, estaba contenta de que el rubio hubiera decidido pasar. Necesitaba desahogarse. Gohan se reprendió internamente por no aprovechar mejor su ataque inicial. Había considerado liderar con una explosión masiva de ki en el desprevenido 17, pero no estaba seguro de si su ataque pasaría desapercibido durante el tiempo suficiente para aterrizar. No quería desperdiciar poder contra androides que nunca se cansaban. Ahora que su pie se había conectado con el costado de la cabeza de 17, se dio cuenta de que su explosión lo habría hecho. Maldita sea. Ahora el elemento sorpresa había desaparecido. Y tenía las miradas colectivas de ambos androides sobre él. Sintió que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas, preparándolo para lo que estaba por venir. Corrección, escuchó decir a 17 mientras se levantaba de las ruinas de su ataque, después de hoy, no tendremos a nadie que pueda molestarnos. Oye, rubio. Escuchó que 18 lo llamaba mientras ella se empujaba de un auto averiado y flotaba lentamente para que ella estuviera flotando al mismo nivel que él. ¿Qué haces al final de las obras? ¿Sabes cuando todos aplauden? Comenzó a intentar burlonamente aplaudir con una mano, algo así. La sonrisa tortuosa de 17 volvió a sus rasgos mientras él también se elevaba hacia el cielo, mirando a Gohan mientras lo hacía. Tengo que estar de acuerdo con mi hermana aquí. Muy valiente de su parte para venir a nosotros después de obtener estacionamiento para discapacitados. Quiero decir, iba a decir ponlos, pero luego me di cuenta de que eso realmente no funciona para ti ahora, ¿verdad? Gohan gruñó ante sus burlas, pero hizo poco más para alimentarlas. Sabía que estaban tratando de meterse debajo de su piel,
provocarlo, hacer que tomara el primer ataque contra uno de ellos para que el otro pudiera apoderarse de la abertura y hacer algún daño. Era una estratagema que intentaban regularmente contra él. Eso, y Gohan pensó que solo les gustaba ser idiotas. Tu pesadilla termina aquí, declaró con valentía, espero que estés listo para conocer a tu creador. 17 soltó una risa antes de enderezarse y decir con frialdad, lo único que termina aquí hoy eres tú, cabello de fuego. Gohan adoptó inmediatamente su postura de lucha recién diseñada. Preparándose mientras los androides comenzaban a rodearlo lentamente, manteniendo una buena distancia mientras lo miraban con miradas peligrosas. Gruñendo, Gohan gritó, sabes que no puedes ganar, no puedes destruir lo que realmente soy. Su mano se curvó en un puño, incluso si logras matar este cuerpo, alguien aún más fuerte saldría a la superficie y tomaría mi lugar. Bueno, entonces, espero que estés lista para morir, Lumbio. 18 dijo en un tono malicioso. He estado de muy mal humor esta mañana, así que no voy a ser fácil contigo esta vez. Gritó antes de que los gemelos corrieran hacia el Saiyajin a ambos lados. Gohan respondió volando hacia atrás, evitando por poco los ataques de los androides antes de que la energía dorada comenzara a llenar su mano. Empujándolo hacia adelante, dejó que la energía brotara de él como un volcán furioso. Ni una muerte quedará sin contabilizar, ni una. Rugió mientras la energía se dirigía hacia los gemelos. 17 logró esquivar por poco hacia un lado en el último segundo, los bordes de su camisa rota se quemaron brevemente cuando las puntas de su torso tocaron la viga. Sin embargo, 18 no tuvo tanta suerte, ya que la explosión la llevó hacia atrás. La niña gritó de dolor al sentir la enorme cantidad de energía quemando su piel. Antes de que Gohan pudiera desatar otro ataque, 17 estaba sobre él lanzando un puño dirigido a su nariz. Deslizando el golpe, el puño pasó por encima de su hombro antes de dirigir su propio puñetazo hacia la cara del niño. El golpe conectó, enviando al androide hacia atrás varios pies mientras Gohan avanzaba, con la intención de aprovechar su ventaja. Golpeando con una pierna destinada al esternón del androide, Gohan se desanimó al encontrar el antebrazo de 17 colocado apropiadamente para bloquear. Girando con su otra pierna, el Saiyajin apuntó a golpear su pie en la cara del niño por segunda vez hoy. Para su consternación, el androide se agachó bajo el ataque antes de correr hacia adelante y clavar una rodilla en el estómago del Saiyajin. Gohan se amordazó al sentir que sus entrañas registraban el dolor. Agarrándose el estómago con una mano, no tuvo tiempo de reaccionar cuando 17 levantó ambos brazos por encima de su cabeza, entrelazando sus dedos antes de clavar el de mi Saiyajin en el suelo. La cabeza de Gohan se conectó con un duro trozo de cemento cuando aterrizó. Mareado, el hijo de Goku se puso de pie justo cuando notó que 18 corría hacia él con una pierna enrollada hacia atrás y lista para atacar. Su expresión era absolutamente lívida. Gohan sonrió mientras se lanzaba hacia un lado en el último minuto antes de agarrar la pierna de la niña y balancearla hacia atrás. Usando su propio impulso contra ella, Gohan golpeó a la mujer directamente contra el asfalto roto a sus pies. De pie por encima de los 18, Gohan extendió una palma abierta llena de violenta energía dorada mientras se preparaba para disparar a la mujer a quemarropa. Sin embargo, antes de que pudiera soltar la energía, sintió que un lado de su cara explotaba de dolor cuando un pie se enterró en su mejilla. El Saiyajin gruñó cuando fue enviado volando hacia un lado, solo se detuvo cuando un edificio particularmente resistente obstruyó su camino. Se desplomó en el suelo después de sangrar su cuerpo en el costado del edificio. Gimiendo, el Saiyajin se obligó a ponerse de pie mientras miraba a través de la carnicería que estaban haciendo. 17 estaba de pie junto a 18 mientras se ponía de pie lentamente, con las medias rasgadas y rasgadas. Necesito concentrarme. No te dejes llevar por uno u otro, me atrapará. Se dijo a sí mismo mientras apretaba los dientes y volvía a caer en su estilo de lucha con un solo brazo. Casi como si fuera una señal, los androides se apresuraron hacia adelante. Moviéndose más rápido de lo que el hombre promedio podía ver, Gohan se vio obligado a ponerse a la defensiva mientras saltaba en el aire, evitando por poco ambos ataques. 17 se lanzó tras él, claramente agitado mientras enviaba una ráfaga de ki hacia el pecho del Saiyajin. La explosión fue golpeada con una mano antes de que 18 cerrara la distancia. Gohan se dio cuenta de su error de inmediato cuando vio que su único brazo había sido forzado hacia un lado, dejándolo totalmente indefenso. Antes de que pudiera responder, sintió un puño clavarse en su mejilla, rompiendo su cabeza hacia un lado.
A continuación, una rodilla se conectó con su barbilla, enviando al Saiyajin hacia atrás. Cuando finalmente se estabilizó, vio a 17 flotando justo encima de él, ambas manos extendidas con una sonrisa siniestra tirando de sus labios. Sayonara, imbécil. Los ojos de Gohan se agrandaron cuando vio la energía brillante explotar de las manos de 17, chocando con su cuerpo un momento después. Gohan gritó de dolor cuando sintió que su piel comenzaba a arder por la inmensidad del ataque. Su cuerpo golpeó el suelo unos segundos después, estrellándose contra él con tal fuerza que el impacto resonó durante varias cuadras. El de Saiyajin apretó los dientes mientras hacía todo lo posible por empujar el dolor al fondo de su mente, intentando volver a centrar su atención en la pelea en cuestión. Antes de que pudiera reaccionar, 18 apareció de pie sobre su forma boca abajo con las palmas apuntando hacia él. ¿Qué tal un poco de sabor de tu propia medicina?, comentó mientras disparaba la ráfaga a quemarropa. 18 sonrió con satisfacción mientras dejaba que la energía se soltara sobre el hombre. Él la había cabreado con esa primera ráfaga suya, y ella tenía la intención de pagarle por eso. El humo brotó de donde había disparado, la explosión masiva produjo polvo y nubes oscuras que oscurecieron su visión. Frunció el ceño mientras estaba allí, esperando ver los resultados de sus esfuerzos. No hay forma de que pudiera haberlo esquivado a tiempo. Se dijo a sí misma mientras entrecerraba los ojos, tratando de perforar el humo a su alrededor. Sus ojos se abrieron cuando captó el más leve resplandor de un escudo de energía justo frente a ella. ¡Mierda! Antes de que pudiera levantar los brazos para bloquear, un puñetazo se conectó con su nariz, que envió un dolor de cabeza terrible directamente a su cerebro. Sus ojos se cerraron mientras tropezaba hacia atrás sosteniendo su rostro. Hijo de, antes de que pudiera terminar el pensamiento, sintió que sus piernas se deslizaban debajo de ella antes de que el tacón de una bota se conectara con su abdomen, empujándola al suelo con una cantidad inesperada de fuerza. 18 gruñó cuando vio a Grumio de pie sobre ella, pareciendo completamente ilesa por su ataque. Juro que le arrancaré la garganta y lo haré comer. Una vez más, el pensamiento se interrumpió cuando un pie atrapó el costado de su cadera y la envió a toda velocidad hacia el cielo. Me acaba de despejar. Pensó con odio urgente mientras se enderezaba rápidamente. Su hermano estaba justo a su lado, pareciendo igualmente molesto. Algo lo ha molestado seriamente hoy, comentó. Sí, me he dado cuenta. 18 respondió. Sus miradas se posaron en Gohan, quien simplemente los miraba, con el desafío escrito claramente en sus rasgos. Te lo dije, mientras hablaba, cayó en su postura, la pesadilla termina aquí. Gohan, el joven hizo todo lo posible por poner una cara fuerte mientras miraba desafiante a sus dos asaltantes. Internamente, Gohan estaba haciendo una evaluación mental de su propio estado actual. Todavía no había recibido demasiado daño. La explosión de Ki ciertamente le había dolido, y su cabeza todavía zumbaba desde que se estrelló contra el suelo, pero por lo demás pensó que estaba más o menos en buenas condiciones. Sus reservas de energía eran la verdadera preocupación. No había gastado mucho, todavía no, pero había necesitado alrededor de una cuarta parte de sus reservas totales de energía para hacer el poco daño que había logrado infligir mientras se protegía del alboroto de los androides. Necesito encontrar una manera de terminar con esto, y rápido. El de Saiyajin sabía que cuanto más se prolongaba la batalla, la probabilidad de su derrota aumentaba. Nunca entendió completamente de dónde obtenían su poder los androides. No podía sentirlo, y de alguna manera, nunca parecía drenar. Permanecieron constantes en el mismo pináculo de su fuerza en todo momento. Hizo imposible cualquier batalla que durara una cantidad sustancial de tiempo con ellos. Todas nuestras batallas han sido imposibles, pensó para sí mismo por un momento antes de rechazar la idea. Sabía que no tenía tiempo para dudar de sí mismo en este momento. Este momento, en el fragor de la batalla, necesitaba dedicarse a la elaboración de estrategias. No voy a llegar a ninguna parte si sigo tratando de ir a lo seguro. En este momento están controlando el ritmo de la pelea, lo que siempre estuvo bien para cuando solo estaba tratando de detenerlos. Gohan se dio cuenta de que este enfrentamiento que estaban teniendo era por una fuerza de costumbre. Así eran siempre sus batallas. Habría un intercambio, y si Gohan lo superaba, habría una pausa mientras los androides se recogían. Benefició a Gohan porque le dio al luchador un segundo para respirar y al mismo tiempo le dio a las personas que estaba protegiendo aún más tiempo para huir. Estar a la defensiva todo el tiempo no me llevará a ninguna parte. Tengo que arriesgarme si quiero progresar.
Necesito ir al ataque. Sin pensarlo más, Gohan se lanzó hacia adelante, tirando hacia atrás de su brazo mientras preparaba un golpe. Notó las miradas de sorpresa en sus rostros mientras los apresuraba. Estaba claro para él que ellos también se habían acostumbrado a su rutina. Tanto 17 como 18 esquivaron a ambos lados del hombre, evitando el golpe mientras Gohan dejaba claras sus verdaderas intenciones. Abriendo la palma de la mano en el último segundo, apuntó una ráfaga de energía directamente al suelo polvoriento y en ruinas. Esperemos que esto funcione. La explosión resultante pateó una pequeña nube de tierra en forma de hongo en el aire, oscureciendo por completo su visión y la de los androides. Sabía que no podía sentir su energía, lo que hacía que rastrearlos fuera casi imposible, pero también había tomado nota del hecho de que tampoco podían rastrear su energía. Veamos si no podemos usar eso a mi favor, pensó mientras disparaba hacia la derecha, hacia donde había visto por última vez a 17. 17 primero. Es el más peligroso de los dos. Si de alguna manera puedo lograr derribarlo, 18 debería ser más fácil. Gohan se dijo a sí mismo esto mientras golpeaba a ciegas, con la esperanza de que su táctica inicial hubiera sido lo suficientemente sorprendente como para que 17 permaneciera congelado en su posición. Gohan sintió que su puño hacía contacto con lo que podía decir que era un hombro. No es óptimo, pero es un comienzo. Se dijo a sí mismo mientras se balanceaba con una patada giratoria hacia la cabeza del androide, habiendo ganado una aproximación de donde debería estar desde donde había sentido su hombro. Sintió que el ataque se conectaba y 17 maldecía cuando su cabeza se movió hacia un lado por la fuerza del golpe. Gohan sintió que dos golpes salían disparados del uno al azar en su dirección. El primero lo atrapó en la clavícula, pero el segundo falló por completo. Al ver que el segundo puño comenzaba a retraerse, una idea apareció en la cabeza del de Saiyajin. Veamos si no podemos poner fin a esto. Extendiendo la mano, Gohan tomó la mano antes de que pudiera regresar a la guardia de 17. Normalmente, Gohan sabía que esta táctica sería una desventaja para él, ya que consumía su mano mientras dejaba al oponente con el puño libre. Pero en este escenario específico, Gohan tiró de sus piernas hacia su pecho mientras giraba su cuerpo horizontalmente. Todavía agarrando la mano con fuerza, el de Saiyajin empujó ambos pies aproximadamente un pie por debajo del brazo. Directamente a donde sabía que debería estar un riñón. Había sido una sorpresa para Gohan descubrir que, por una razón u otra, los androides tenían una anatomía similar a la humana, o al menos en su mayor parte la tenían. Se había sorprendido la primera vez que pateó a 17 en las pelotas solo para ver al androide retroceder sosteniendo su entrepierna. Gohan sintió que sus pies se clavaban en el costado de 17 antes de escuchar al androide gritar de dolor. La mano que luchaba se aflojó cuando pudo sentir la quilla de 17 tosiendo desde el ángulo de la muñeca que aún agarraba. Soltándolo, el de Saiyajin inmediatamente se llevó la mano a la frente. Masenko, de repente, una explosión de ki del tamaño de su cabeza pasó por encima de su hombro, seguida de otra que se disparó hacia su izquierda, y otra que voló directamente sobre su cabello dorado. Me está disparando al azar. Antes de que una de las explosiones pudiera conectarse, Gohan extendió su mano donde había escuchado la figura de 17 desplomarse en el suelo de dolor. ¡Ja! El mundo a su alrededor se volvió amarillo cuando una enorme ola de energía huyó de su palma, chocando con el androide frente a él antes de llevar inmediatamente a 17 hacia atrás. El gemelo rugió de ira mientras la energía dorada ardía su piel, su tamaño tan grande que envolvió todo su cuerpo cuando se vio obligado a regresar a un edificio al otro lado de la carretera. Al hacer contacto, la explosión de ki explotó, diezmando el primer piso de la estructura y colapsando todo el edificio en 17. La respiración de Gohan era dificultosa, sus hombros subían y bajaban rápidamente por el esfuerzo. Había puesto casi todo lo que tenía en ese ataque, en esa única oportunidad. Y funcionó. Sintió una pequeña punzada de esperanza en su pecho. Tal vez realmente podría hacer esto. El humo se había alejado de la intensidad de su ataque, lo que le dio a Gohan la oportunidad de ver si su explosión realmente había logrado derribar a 17. Contuvo la respiración mientras esperaba para ver si los escombros bajo los que sabía que yacía 17 se movían. Y luego sintió algo cálido en la parte baja de la espalda. Sus ojos se abrieron como platos. ¡Mierda! Mirando por encima de su hombro, vio el rostro de 18 hirviendo de rabia, sosteniendo dos enormes bolas de energía en la parte baja de su espalda. ¡Muere ya! Su mundo se volvió blanco cuando la energía lo superó.
Podía sentir todo su cuerpo en llamas mientras las bolas gemelas de la muerte se expandían y lo envolvían. El poder detrás de ellos era paralizante. Podía sentir partes de su espalda baja quemándose inmediatamente mientras la explosión lo llevaba hacia adelante. Obligado a obedecer los caprichos de la fuerza destructiva que se enterraba en su columna vertebral, Gohan gritó de dolor antes de ser golpeado de cara contra un coche de policía averiado. Luego detonó. Gohan sintió como si su piel se estuviera comiendo rápidamente todo su cuerpo, podía sentir los huesos agrietándose y rompiéndose por la fuerza de la explosión, el calor de la energía quemando su fuerza y las reservas de poder restantes. Solo había durado un instante, pero ese instante se había sentido como una eternidad de castigo antes de que el polvo se despejara. Gohan estaba boca abajo, su cuerpo flácido, sus pensamientos se dispersaban mientras se acostaba de bruces aturdido. El de Misa y Yajin lentamente comenzó a empujarse hacia arriba, su brazo temblaba por el esfuerzo. Se las arregló para ponerse de rodillas antes de que comenzara a sentirse demasiado difícil de pararse. Fue solo cuando extendió su mano frente a él que notó que su aura de Super Saiyajin había desaparecido. Maldita sea, se había equivocado. Había tomado una gran apuesta y, al igual que antes, había sido castigado por ello. Podía sentir que todo su trasero estaba quemado, lo que le proporcionaba un escozor constante que le dificultaba concentrarse en cualquier cosa que no fuera el dolor. La parte posterior de su gi de lucha había desaparecido en su totalidad, la mitad delantera de la camisa colgaba debajo de su cintura revelando un torso forrado con cicatrices y heridas. Estaba sangrando en otras áreas por la fuerza de la explosión desgarrando su piel, el líquido carmesí corriendo por las marcas de quemaduras ahora cubría su espalda. Solo más cicatrices para agregar a la lista, oyó que unos pies tocaban justo detrás de él. Ay, creo que eso va a dejar una marca. Los ojos de Gohan se cerraron con fuerza cuando escuchó la voz. 17, los dedos del de Misa y Yajin se curvaron en un puño mientras sentía que su frustración lo abrumaba. Sabía que la pelea había terminado. Sabía que había perdido, su poder estaba muy por debajo de una cuarta parte de lo que solía ser, no lo suficiente como para luchar contra los androides. Simplemente había estado esperando que tal vez su ataque hubiera hecho algo para detener a los androides, algo para marcar la diferencia en este paisaje infernal que era su hogar. Se acabó. Él lo sabía. Lo sabían. Había perdido, y ni siquiera había hecho una diferencia. Era como siempre había temido. Tirando la precaución al viento en un intento de todo o nada para detener a los androides, y había fracasado. Otra vez. Un gruñido lento se originó en la garganta del Saiyajin antes de que echara la cabeza hacia atrás en un violento rugido de ira. Inmediatamente, obligó a su aura Super Saiyan a encenderse antes de ponerse de pie, obligando a su cuerpo a obedecer a pesar de sus protestas. Al darse la vuelta, se encontró con 18 y 17 parados a pocos metros de él. La ropa de 17 estaba en completa ruina, su cuerpo parecía rayado y ardiendo en varios lugares, pero por lo demás, Gohan podía decir que estaba bien. Frente a estos dos androides, Gohan sabía que ya no podía ganar. No estaba en las cartas. Su cuerpo estaba demasiado herido, solo estar de pie estaba consumiendo la mayor parte de su fuerza, su poder demasiado vendado para lograr algo significativo en la pelea. Pero eso no significaba que iba a darse la vuelta y morir por ellos. No había ninguna posibilidad de que les facilitara las cosas. Levantando su mano por encima de su cabeza, formó una débil explosión de energía que arrojó al suelo antes de moverse tan rápido como su cuerpo dañado pudo hacia el cielo. Oh, vamos Lumbio. Ya hemos visto este. 18 se quejó mientras ella lo seguía de inmediato, prediciendo su movimiento. Gohan gruñó antes de que un puño se plantara directamente en su cara, enviándolo volando hacia atrás. Su espalda quemada raspó el suelo cuando aterrizó, enviando oleadas de dolor insoportable por todo su torso. Gohan sintió que su aura de Super Saiyajin comenzaba a vacilar, pero a través de pura determinación, obligó al poder a permanecer. ¡No! Aún no he terminado. Rodando sobre su estómago, el hombre herido se empujó hacia arriba con un brazo. Observó cómo 18 aterrizaba junto a su gemelo antes de que los dos comenzaran a caminar tranquilamente hacia él amenazadoramente. Sus rostros decían engreído, su comportamiento corporal irradiaba confianza. Saben que han ganado. El de Misa y Yajin se dijo a sí mismo mientras los veía acercarse. Estaba claro que ya no lo veían como una amenaza. Terminemos esto, ¿de acuerdo? 17 dijo en un tono frío. Sus manos se llenaron de energía dorada, esto es.
Gohan se dijo a sí mismo mientras ampliaba su postura antes de llevarse la mano a la cadera como había visto hacer a su padre tantas veces antes. Al menos hagamos que cuente. Kame, las palmas de las manos de 18 también se llenaron de energía antes de que los gemelos levantaran las manos al unísono, parándose uno al lado del otro con sonrisas confiadas marcando sus rostros. Ame, la energía amarilla explotó de los dos androides, deformándose y moldeándose juntos para formar un enorme rayo de muerte. Ja. Gohan lanzó su mano hacia adelante mientras se preparaba para entregar lo último de su energía en forma del ataque característico de su padre. Si realmente iba a morir como el último de los defensores de la Tierra, iba a salir usando el ataque por el que su defensor más fuerte siempre había sido conocido. Espero haberte hecho sentir orgulloso, papá. Te veré pronto. La energía azul explotó de la palma de Gohan con un estruendo ensordecedor justo antes de que los dos rayos chocaran con tanta fuerza que el suelo justo debajo de su punto de encuentro comenzó a separarse rápidamente. Inmediatamente, Gohan sintió que su rayo comenzaba a ser empujado hacia atrás. Sus pies rasparon el asfalto dañado cuando lo empujaron hacia atrás también, apretó los dientes mientras su brazo se flexionaba por la tensión. Era difícil canalizar tanta energía en una extremidad. Definitivamente había una razón por la que la técnica generalmente requería el uso de dos brazos. A pesar de la furiosa batalla de poderes que se desarrollaba ante él, la mente de Gohan pudo evitar pensar en el joven que actualmente dormía sobre la roca en la que se habían estado relajando solo 20 minutos antes de este momento exacto. Lo siento, Trunks. Prometo que lo di todo. Ahora depende de ti. Ojalá hubiera podido hacer más para ayudarte antes de que te quedaras solo. Pero así es como tiene que ser ahora. Espero que puedas perdonarme algún día. Los ojos de Gohan se cerraron cuando sintió que su rayo retrocedía aún más. No quería morir, pero sabía cuando lo golpeaban. Sabía que solo tenía unos segundos antes de que lo último de sus fuerzas se agotara y la energía dorada lo alcanzara. Entonces lo sintió. Era extraño y, sin embargo, familiar, como un viejo amigo del que te habías olvidado. Sintió rabia, sintió fuerza. Un rugido gutural escapó de sus labios, uno lleno de frustración y odio, uno lleno de años de tormento y dolor. Un nuevo charco de energía se le reveló repentinamente cuando el nuevo poder encontrado explotó de su mano. La fuerza de su ala fue suficiente para hacer retroceder el rayo dorado que había estado a pocos centímetros de alcanzarlo momentos antes. De repente, eran 17 y 18 los que estaban siendo rechazados, sus expresiones de suficiencia cambiaron repentinamente a gruñidos cuando se vieron obligados a intentarlo. Los ojos de Gohan se abrieron de golpe, sus iris blancos de rabia mientras miraba a sus oponentes. Su mente alimentada por una emoción con la que estaba tan familiarizado. Enojo. ¡No! Aquí no será donde caigo. Este no será el final para. Sus ojos se encontraron con las intensas miradas de los dos androides, y algo en la mente de Gohan se rompió. Este no era Raditz luchando contra su padre y el señor Piccolo. Este no era Vegeta o Nappa cuando vinieron a la Tierra por primera vez. Ni siquiera era Freezer cuando amenazaba con matar a todos sus amigos. Estos eran los androides. El rostro de Gohan cayó cuando se dio cuenta. El poder que había crecido abruptamente dentro de él se desvaneció de inmediato. Su cabello parpadeó de dorado a negro un momento después, su energía casi agotada. Este no era un enemigo que su poder pudiera vencer, ¿cómo podría? Este era un enemigo que aniquiló a todos sus amigos uno por uno antes que él. Era un poder contra el que había estado luchando durante más de 10 años y no tenía nada que mostrar por sus esfuerzos, excepto el fracaso. No soy suficiente, se dijo a sí mismo. Nunca he sido suficiente, nunca pensé que podría ser suficiente para detener esto. Nunca seré suficiente, la comprensión lo golpeó justo cuando lo hizo la ola de energía dorada. Podía ver cómo los gruñidos en sus rostros se convertían en sonrisas siniestras cuando lo golpeó. No puedo vencer a los androides. Fue como una práctica para una obra de teatro. Era la razón por la que se habían sorprendido cuando había ido al ataque. Todos se habían acostumbrado a esta pequeña rutina suya. Gohan solo había conocido el sabor de la derrota durante más de 10 años de su vida hasta el punto de que ya no esperaba nada más. ¿Cómo podría? Esa era la razón por la que hasta hoy, ya no había luchado para ganar, solo para preservar lo que podía. Era la razón por la que se había aislado del mundo que lo rodeaba, de su madre, de Bulma, de hacer verdaderos amigos. Fue la razón por la que comenzó a entrenar a Trunks en primer lugar. Era la expectativa, era la única realidad que podía ver más.
Gohan solo conocía la derrota. Estaba arraigado en su propio ser, en su propia persona. Ser derrotado fue su motivación para todo lo que había hecho en los últimos años, fue la razón por la que se levantó por la mañana para entrenar, fue la razón por la que comió lo suficiente para mantener su fuerza, por la que se obligó a tratar de mejorar a pesar de las probabilidades. Todo era para poder enfrentarse a los androides y ser derrotado nuevamente. Fue por eso que después de esa primera confrontación, Surabia lo había abandonado para siempre. No necesitaba poder para ser derrotado. Podía hacer todo eso por su cuenta. Los ojos de Gohan se cerraron mientras dejaba que la energía lo alcanzara, sin siquiera intentar usar los últimos restos de energía dentro de su persona para tratar de resistir el ataque. Esta será la última vez. Se dijo a sí mismo. La última vez que fui derrotado. 18. Una sonrisa confiada estaba tirando de los labios de la mujer mientras observaba el cuerpo inerte de Gohan ser arrastrado por sus esfuerzos. Observó cómo su forma sin resistencia se la llevaban con su explosión, atravesando escombros y escombros mientras lo llevaba de regreso. Su cadáver sin vida, maltratado y quemado golpeando el suelo con un ruido sordo. Uf, finalmente. 17 dijo sonando exhausto, en serio, ese tipo era molesto. Lo sé, ¿verdad? 18 exclamó con pura euforia. Nunca una muerte se había sentido más satisfactoria para ella. Ve a asegurarte de que no siga respirando, dijo 17 con molestia en su voz. Bastardo tiene la molesta costumbre de sobrevivir a lo que sea que le arrojemos por los pelos. Sin decir otra palabra, el androide comenzó a despegar del suelo y volar en la otra dirección. 18 levantó una ceja, ¿y a dónde vas? 17 refunfuñó mientras él hacía una pausa y la miraba. Hizo un gesto hacia la camisa que colgaba de su torso y luego hacia sus jeans severamente destrozados que luchaban por cubrir los boxers en forma de corazón que colgaban debajo. Tengo que conseguir un nuevo conjunto de ropa. Estos están totalmente destrozados, refunfuñó. 18 se dio cuenta de que estaba molesto. Sabía que esa había sido su camisa favorita de toda su ropa. Pero eso no significaba que no fuera a burlarse de él. Vaya. Ir de compras en lugar de disfrutar de una matanza. ¿Qué fuera de lo común para ti? Comentó sarcásticamente. Gruñendo, respondió. No quiero escucharlo. Esto no se parece en nada a cuando desapareces durante horas, cuando se supone que debemos pasar tiempo de calidad juntos matando gente. Los ojos de 18 eran juguetones, mientras una sonrisa tortuosa tiraba de sus rasgos, no sé, señalando con un dedo hacia la forma inmóvil de Gohan, continuó, siento que desperdiciar rubia allí es una buena manera de pasar tiempo de calidad para un hermano y una hermana. 17 gimió mientras su cabeza volaba hacia atrás. Suspiro, comenzó 18 con una sonrisa de mierda en su rostro, supongo que tendré que acabar con él sola ahora, ¿no? 17 tartamudeó. Mira, solo necesito, gruñendo, el chico le dio la espalda a su hermana y salió disparado hacia el cielo, solo acaba con él ya, está bien. Mientras el chico se alejaba volando, 18 notó que sus dos manos estaban cubiertas en un punto de su trasero donde parecía que le habían arrancado los jeans y los calzoncillos. Riendo, 18 gritó, ¿estás sintiendo una brisa ahí abajo? Cállate. Después de medio minuto de risa directa, 18 finalmente comenzó a recomponerse y comenzó a caminar hacia donde la no tan rubio yacía inmóvil en el suelo. De hecho, estaba muy contenta de que el rubio hubiera decidido aparecer. Se había sentido súper deprimida de antemano, pero ahora se sentía mejor que nunca y volvía a ser como antes. La niña se paró sobre el hombre roto y maltratado. Estaba tendido de cara en el suelo, toda su forma inmóvil. ¿Cómo verificar? Dijo tímidamente mientras se golpeaba el costado de la mejilla con un dedo, ¿debería verificar el pulso? Tengo una idea. Con una patada violenta, la forma flácida de Gohan fue enviada rodando a varios pies de distancia hasta que finalmente estuvo de espaldas. 18 escuchó atentamente mientras ella plantaba la patada de fútbol directamente en su caja torácica, sintiendo varios descansos de sus esfuerzos. Había escuchado el más silencioso de los gruñidos cuando lo hizo. Y este día sigue mejorando cada vez más. Pensó mientras su sonrisa se hacía más amplia. El rubio todavía estaba vivo, aunque apenas. Como dijo 17, el hombre tenía la costumbre de sobrevivir por los pelos, y ahora ella iba a tener la oportunidad de matarlo. Nunca había tenido la oportunidad de jugar adecuadamente con el rubio como lo hacía tan regularmente con la mayoría de sus presas.
Era algo que disfrutaba hacer, y la idea de que estaba a punto de disfrutar del mismo placer con alguien a quien había despreciado durante tanto tiempo era como un regalo de Kami. Caminando rápidamente hacia donde acababa de patear al hombre, se agachó, levantando las rodillas hasta el pecho justo al lado de la cabeza del hombre. «Oye, despierta», dijo ella acariciando su rostro con fuerza, más como una bofetada. «Necesito que estés despierto para esto. De lo contrario, no es divertido». Los ojos de Gohan se abrieron lentamente. No les quedaba más lucha, no había más ganas de luchar mientras miraba hacia el cielo, y luego a 18. La mujer sonrió al ver la mirada de Onix de Gohan encontrarse con sus frías azules. «Excelente», ella dijo con una sonrisa siniestra. «Nos vamos a divertir mucho yo y griega». La niña de repente se congeló mientras continuaba mirando a los ojos del Saiyajin. No había miedo, ni lágrimas, ni siquiera una mirada de arrepentimiento. No había tristeza, nada que sugiriera que se sintiera remotamente incómodo por su presencia. Era una mirada a la que la niña no estaba acostumbrada, era extraña y desconocida por los años de ver a la gente huir aterrorizada de su presencia. Esa era la mirada que quería del hombre en ese momento. Pero esa no era la mirada que estaba recibiendo. Era una mirada que desacreditaba los años de carnicería y caos de los que ella y su hermano habían sido responsables. Escupió en la cara de todos sus actos, la reputación que había construido a través de años de asesinato al entregar el simple mensaje de no te tengo miedo. Peor aún, era una mirada que ella reconoció. Su mente volvió a su tiempo en la tienda de deportes, al hombre que leía el libro en la silla. Recordó cómo la había mirado después de levantar un solo dedo para que ella se detuviera. No había tenido miedo, intimidado o nerviosismo. Él la había mirado, exactamente de la misma manera que el rubio la miraba ahora. 18 gruñó al reconocer ese hecho. Debería haber matado a ese maldito viejo. Debería haberle hecho un agujero en el pecho en el momento en que lo vi. Debería haberlo matado en el momento en que levantó ese dedo para que esperara. Pero no lo había hecho. Ella no lo había matado, de hecho, no había querido hacerlo. Había hablado con ella y poco a poco había comenzado a aprender más sobre el hombre. Había querido escuchar su historia, más de lo que había querido matarlo. En ese momento, ¿quién era él? Le había importado más que matarlo. 18 odiaba reconocer este hecho mientras apretaba los dientes, su respiración se aceleró mientras sus manos se curvaban en puños. Había sido interesante, había sido alguien con quien hablar que no le tenía miedo. Había sido una persona que podía relacionarse con ella, que podía entenderla, aunque solo fuera en un nivel básico. Le había preguntado sobre sus intereses, e incluso le había advertido, como si realmente se preocupara por ella. 18 gruñó mientras se sujetaba los lados de la cara con las dos manos. «Cállate, cállate, cállate», gritó en su cabeza mientras trataba de calmar los pensamientos acelerados que desgarraban su mente como autos en una carretera. Estaba volviendo, la duda. La duda que ese imbécil de la tienda de deportes había puesto allí. Hércules Satán, ese era su nombre. Sus ojos se abrieron como platos. Sin embargo, ella, ¿por qué todavía recuerdo su nombre? No es nadie. Es basura. Era una cucaracha debajo de mi bota y nada más. ¿Por qué todavía recuerdo su nombre? No es nadie. Es basura. Era una cucaracha debajo de mi bota y nada más. Mirando a los ojos del rubio en este momento, vio la mirada de un hombre que podía ver más allá de su aura de intimidación y miedo. Podía mirar más allá de todo lo que ella podía hacer para tratar de asustarlo para que suplicara por su vida, mirar más allá de todo el dolor que le había hecho, y aún así no importarle. No la temería, sin importar lo que hiciera. Al igual que el hombre de la tienda de deportes. Al igual que Hércules. Su mano se llenó de energía dorada antes de flotar a centímetros de la cara del hombre. Había planeado torturarlo, arrancarle los dedos y entregarle la agonía que se merecía por molestarla a ella y a su hermano durante tanto tiempo, pero ahora solo quería que terminara y terminara. Observó cómo el hombre continuaba mirando durante mucho tiempo, parpadeando una vez, antes de volver los ojos para mirar al cielo por última vez, antes de cerrarlos. Si lo mato, esta duda se detendrá. Esta duda de todo lo que hemos hecho, esta duda de quién soy y en quién me convertiré. Esta duda infernal. Quiero que desaparezca más que cualquier otra cosa, y sé que esto lo hará. Ella sabía que era verdad. Esta única muerte sería su decisión. No habría nadie más, no podría haber nadie más que pudiera tener esta mirada sobre ellos. No había nadie en el mundo que no la temiera. Una vez que hiciera esto, todo habría terminado.
Pero, 18 sintió que su mano vacilaba mientras sus ojos se abrían como platos. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si lo que Hércules había dicho hubiera sido correcto? ¿Qué pasaría si al final de este largo camino, se quedó sin nada? ¿Qué pasaría si 17 realmente se volviera contra ella una vez que se hubiera tenido toda la diversión? No habían envejecido ni un día desde su transformación, ya habían pensado que eran básicamente inmortales. Eso les daría literalmente todo el tiempo del mundo para que ese resultado suceda. ¿Y si fuera inevitable? ¿Qué pasaría si decidiera continuar por este camino, el final de su vida estaría en manos de la única persona en la que creía que podía confiar? La única persona en su vida que amaba, que le importaba. Ella sabía que él nunca entendería si ella le explicaba esto, solo le diría que nunca se volvería contra ella, y eso sería todo. Pero eso no lo convirtió en verdad. ¿Qué pasaría si finalmente sintiera la necesidad de volverse contra él? ¿Y si estaba destinada a matar a su hermano algún día? ¿Y si, qué pasa si me equivoco, y cuando terminamos de hacer lo que estamos haciendo, me quedo sin nada? Su mente volvió al momento en que se enteró del nombre del hombre. Hércules. Pero esta vez, no deseaba haberlo matado antes de que tuviera la oportunidad de hablar. De hecho, deseaba que él todavía estuviera vivo en ese momento. Deseaba poder encontrarlo, preguntarle y hablar con él, y tal vez encontrar una manera de resolver esta confusión interna en su mente. Pero no estaba vivo. Estaba muerto. 17 se había asegurado de eso. 18 frunció el ceño. No había nadie más con quien pudiera hablar sobre esto. No podía simplemente ir a buscar a un psiquiatra porque no le dirían la verdad. Le tendrían demasiado miedo para ser honestos con ella. Simplemente le dirían lo que tuvieran que decir para asegurarse de que no los hiciera añicos a ellos y al resto de su insignificante carrera. No podía hablar con 17. Él simplemente haría lo mismo, le diría exactamente lo que necesitaba escuchar para que continuaran su carnicería hasta que llegara el día potencial en que se mataran entre sí. Se sintió atrapada en ese momento, atrapada en una ola de duda y miedo de que no podía escapar por sí misma. No había nadie que pudiera ayudarla, nadie como el hombre de la tienda de deportes. Su cuerpo se congeló, la energía en su mano se desvaneció un momento después. Mirando hacia abajo, vio a Lubio. Sus ojos se habían vuelto a abrir y la miraba fijamente, con la misma mirada que Hércules. Igualmente, exacto, mirar, 18 sintió que una rabia brotaba de la boca de su estómago como ninguna otra. Echando la cabeza hacia atrás, rugió de frustración antes de dispararse en el aire y desaparecer en la distancia. Rohan, el de Misa y Yajin miró hacia el cielo, la mayoría de sus terminaciones nerviosas tan dañadas que todo su cuerpo estaba casi entumecido. Había fracasado, había perdido y, sin embargo, de alguna manera, todavía estaba vivo. No podía entender por qué. Ella había estado allí, arrodillada junto a él con suficiente energía para volar el resto de su cuerpo si hubiera querido. Hubiera sido fácil. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Había cerrado los ojos para esperar lo inevitable, solo para volver a abrirlos medio minuto después, preguntándose por qué le estaba tomando tanto tiempo al androide. Cuando vio su rostro, la sonrisa maliciosa, la mirada entrecerrada, se fueron. En cambio, todo lo que podía ver era miedo. Parecía aterrorizada mirándolo, su mano temblaba antes de que el poder en su palma se desvaneciera. Luego ella gritó y se fue volando tan rápido que apenas parpadeó antes de que ella se fuera. Había tantos pensamientos corriendo por su mente en ese momento. Pero el que era el más dominante se repetía en su mente una y otra vez sin respuestas. Lo que acaba de pasar.